El dolor de cabeza, conocido en términos médicos como cefalea, es una sensación desagradable, molesta e inquietante que se percibe en cualquier parte de los diferentes tejidos de la cavidad craneana o de los músculos, vasos sanguíneos y demás estructuras del cuero cabelludo, la cara o el cuello. Todo mundo ha padecido algún tipo de dolor de cabeza en un determinado momento de su vida y se estima que 50% de la población general lo sufre al menos una vez por año. Los dolores de cabeza pueden ser primarios o secundarios. En los primarios, la cefalea es la enfermedad en sí, no está provocada por algún otro padecimiento y no hay evidencia de alteraciones anatómicas. En los secundarios, la cefalea es un síntoma de otra enfermedad. Los dolores de cabeza primarios constituyen alrededor de 80% de todas las cefaleas. Debido a que ocurren en ausencia de algún trastorno físico, no resultan peligrosos. Los dos tipos de dolores de cabeza primarios más comunes son la cefalea tensional y la migraña. La cefalea tensional se caracteriza por dolor o molestias bilaterales en toda la cabeza, el cuero cabelludo, el cuello e incluso los hombros. En estos casos, el dolor es habitualmente sordo u opresivo, como si se tuviera una banda apretada en el perímetro de la cabeza, y es de intensidad leve o moderada. A diferencia de la migraña, no es pulsátil y no cursa con náusea, vómito ni intolerancia a la luz o al sonido. La cefalea tensional se debe a rigidez o contracción de los músculos de las áreas en las que se experimenta el dolor y puede tener su origen en el uso de posturas incorrectas, estrés, depresión, ansiedad o cansancio. Por lo general, se trata de una afección aguda de poco tiempo de duración, pero se puede volver crónica cuando ocurre 2 o más veces por semana y los accesos se presentan más allá de 3 meses. Se calcula que alrededor de 70% de la población mundial sufre cefalea tensional, de modo que es, por mucho, la clase más frecuente de dolor de cabeza. Puede ocurrir en personas de cualquier edad, pero es más común en adultos y adolescentes y su prevalencia es ligeramente más alta en las mujeres que en los hombres. Por su parte, la migraña se caracteriza por ataques repetitivos de dolor de cabeza moderado o intenso, pulsátil o palpitante, habitualmente en una mitad de la cabeza. El dolor es de instauración progresiva. Suele asociarse con náusea, vómito e intolerancia al ruido y la luz. Empeora con las actividades físicas ordinarias y las molestias duran de 4 a 62 horas si no se da tratamiento. La migraña es siempre episódica y las crisis nunca sobrepasan las 72 horas. Lo frecuente es que duren un solo día. Asimismo, las personas que sufren migraña tienen en promedio un ataque por mes. Sin embargo, 10% de ellas llegan a tener 1 a 2 ataques por semana como máximo. Una cefalea que aparece diariamente no es migraña. En 20% de los casos, el paciente con migraña experimenta un aura, que es como una especie de aviso, generalmente de menos de 1 hora de duración. Suele ocurrir de 10 a 15 minutos antes de la cefalea y puede consistir en visión borrosa, observación de manchas negras que se mueven e incluso hormigueo en las manos o en las comisuras labiales y la lengua. La causa de la migraña no se conoce bien, pero se han sugerido varias hipótesis. Las más conocidas incluyen procesos craneales de vasoconstricción y vasodilatación, hipoperfusión cerebral y liberación de serotonina. La migraña es una enfermedad crónica que afecta a entre 12 y 16% de la población mundial. Suele comenzar entre los 20 y 40 años de edad. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres en una relación de 3 a 1 y tiende a heredarse. En cuanto a los dolores de cabeza secundarios, estos se presentan solo en un porcentaje reducido de personas y se asocian habitualmente a enfermedades intracraneales graves, tales como tumores cerebrales, hemorragias encefálicas, meningitis, rotura de un aneurisma
etc. Las señales de alarma que sugieren una cefalea secundaria de este tipo son dolor de cabeza intenso en pacientes mayores de 50 años que no refieren antecedentes de cefalea, alteraciones en el nivel de conciencia, rigidez de nuca, convulsiones, debilidad o parálisis de algún lado del cuerpo o de algún músculo de la cara, antecedente de un traumatismo cráneoencefálico, visión doble, hemorragia de la retina y vómito sin causa aparente. Ante la presencia de alguno o algunos de estos síntomas, el paciente debe ser llevado de urgencia a servicio médico. Sin embargo, la forma más común de cefalea secundaria se debe paradójicamente al consumo prolongado y excesivo de medicamentos para combatir los propios dolores de cabeza. La cefalea por uso excesivo de analgésicos consiste en un dolor de cabeza opresivo, moderado o intenso que puede incluir náusea e irritabilidad. Suele estar presente la mayor parte del tiempo y generalmente es peor al despertar. Este tipo de dolor de cabeza afecta a entre 1 y 2% de la población general y su incidencia es mayor en las mujeres que en los hombres en una relación de 3 a 1. Por lo general ocurre en personas que padecen dolores de cabeza primarios crónicos, para los cuales toman analgésicos con mucha frecuencia. En estos casos, el dolor de cabeza inicial se alivia temporalmente, pero reaparece cuando se acaba el efecto de la medicina. La costumbre de tomar más medicamentos para tratar el nuevo dolor de cabeza lleva a tener periodos progresivamente más breves de alivio del dolor, con un patrón de dolor de cabeza crónico recurrente. La gente que toma analgésicos más de 3 días por semana de manera regular puede desarrollar este tipo de dolor de cabeza por un proceso conocido como efecto de rebote. Analicemos ahora el tratamiento. Empecemos con el de la cefalea tensional. Esta, como ya se explicó, representa el dolor de cabeza más frecuente en todo el mundo. Su tratamiento consiste en medidas generales sencillas y remedios caseros naturales fáciles de preparar. Las medidas generales incluyen tener buena hidratación, para lo cual se recomienda tomar de 2 a 3 litros de agua por día. Aplicar un paño o una compresa fría en la cabeza en la fase aguda del dolor. Practicar, así sea durante periodos cortos de unos 5 minutos por día, ejercicio físico que incluya estiramientos de los músculos del cuello y la espalda. Cambiar de almohada o de posición al dormir. Dormir lo suficiente, de 7 a 9 horas de sueño por noche, no más. Y adoptar posturas correctas en actividades como la lectura o al estar frente a la computadora. Ahora veamos los mejores remedios caseros naturales para el dolor de cabeza. 1. Té de tila, manzanilla y melisa. Para preparar esta fórmula se requiere una cucharada de flores secas de tila, manzanilla y melisa en partes iguales, 300 ml de agua y miel de abeja. Se pone a calentar el agua en un recipiente y cuando ya esté hirviendo se apaga el fuego, se le agregan las plantas, se tapa el recipiente y la mezcla se deja reposar hasta que se entibie. Luego se pasa por un colador, se le pone la miel al gusto y eso es todo. Se puede tomar a la temperatura preferida. 2. Té de pasiflora y valeriana. Los ingredientes para preparar esta receta son media cucharada de hojas secas de pasiflora, media cucharada de raíz seca de valeriana en trocitos, 300 ml de agua y miel de abeja. Su proceso consiste en calentar el agua y cuando llegue a su punto de ebullición se le agregan las plantas, se deja hervir a fuego lento durante 2 a 3 minutos, se apaga el fuego, se deja reposar la preparación, se cuela, se le pone miel al gusto y eso es todo, queda lista para beber. Y 3. Té de jengibre con limón. Para la preparación de esta fórmula se necesita una cucharada de raíz de jengibre picado, la cáscara de medio limón, el jugo de medio limón, miel de abeja y 300 ml de agua. En un recipiente se coloca el agua, el jengibre y la cáscara de limón. Se ponen a hervir durante 3 minutos. Luego, la mezcla se deja entibiar,
se le pone miel al gusto y el jugo de limón y eso es todo. Cualquiera que haya sido la receta elegida, se deberá tomar de 1 a 2 tazas por día en caso de dolor. Por precaución, estos productos no se recomiendan en el embarazo, la lactancia, pacientes pediátricos ni junto con fármacos anticoagulantes. Además de los remedios mencionados, el tratamiento natural incluye masajes suaves y agradables con aceite de manzanilla o de romero en el cuello, los hombros y la parte superior de la espalda durante 10 a 20 minutos una vez por día, de preferencia al acostarse a dormir. Ahora bien, el tratamiento de la cefalea por uso excesivo de analgésicos, llamada también cefalea de rebote, es exactamente igual al de la cefalea tensional, tanto en las medidas generales como en los remedios naturales, pero además el paciente deberá suspender los medicamentos para el dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, los triptanos y los ergotamínicos se pueden suspender de forma repentina sin generar síntomas severos de abstinencia. Sin embargo, en el caso de los analgésicos opioides, se recomienda la disminución escalonada. Con este procedimiento, la desintoxicación se logra en 2 meses hasta en 70% de los casos. Pasemos ahora al tratamiento de la migraña. Los remedios caseros naturales para el manejo de las crisis agudas son 1. Infusión de romero y clavos de olor. Ingredientes: 2 ramas de romero verde o bien una cucharada de romero seco, 4 clavos de olor y 300 mililitros de agua. Para preparar esta fórmula se pone a calentar el agua y cuando llegue a su punto de ebullición se le añade el romero y los clavos de olor, se deja hervir a fuego lento de 2 a 3 minutos, luego se apaga el fuego, se deja entibiar la preparación, se cuela y listo. Se puede servir caliente o tibia. Hay que tomar una taza 2 o 3 veces por día. 2. Manzanas al horno con clavos de olor. Ingredientes: 4 manzanas, 20 clavos de olor enteros, canela en polvo. Su preparación consiste en precalentar el horno a 200 grados centígrados. Entre tanto, las manzanas se lavan y se colocan en una bandeja para hornear forrada con papel vegetal. Se insertan 5 clavos en cada manzana. Se espolvorean las manzanas con la canela. Se pone a hornear durante 20 minutos o hasta que las manzanas empiecen a sacar el jugo y estén tiernas y listo. Se sirven templadas o frías. Retirar los clavos de las manzanas antes de servir. Comerlas en el curso del día. Y 3. Hierba de Santa María. Ingredientes: una cucharada de hojas secas de hierba de Santa María, 300 mililitros de agua y miel al gusto. Se pone a calentar el agua y una vez que empiece a hervir, se retira del fuego. Se añade la hierba de Santa María, se deja reposar durante 10 minutos, se cuela y eso es todo. Se recomienda endulzar con miel, pero también se puede beber sola, ya que el sabor mentolado y cítrico del té es muy agradable. Tomar una taza por día. Por otra parte, a los pacientes que prefieren las medicinas alópatas para controlar las crisis agudas de migraña, se les puede indicar ibuprofeno, ácido acetilsalicílico o paracetamol. En el mercado existen combinaciones de estos medicamentos, a los cuales se les incorpora cafeína para ejercer un efecto más potente. En pacientes que no responden a estos medicamentos, se les puede prescribir un triptano, por ejemplo, sumatriptán, pero siempre será el médico tratante quien haga la prescripción, pues en pacientes sensibles a los triptanos pueden presentar efectos secundarios adversos graves. Además de lo anterior, el tratamiento general de la migraña incluye disminución del estrés, cumplir con las horas de sueño y no experimentar ayuno prolongado fundamentalmente. El tratamiento preventivo se indica cuando se presentan más de 4 ataques de migraña por mes o bien más de un evento por mes que resulte discapacitante. Los medicamentos preventivos tienen como propósito reducir la frecuencia con la que se presenta la migraña,
así como disminuir la gravedad de los ataques y su duración. Existen diferentes medicamentos para el tratamiento preventivo de la migraña, como beta bloqueadores, anticonvulsivos, antidepresivos, bloqueadores de los canales de calcio, magnesio y complejo B, pero en todos los casos será el médico quien determine el tratamiento con base en las características personales del paciente.